Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Gaur lehenengo hitzaldia izango da, baina espero dut holakoa errepikatzea hilabetean zehar. Agradecer a todos los que estáis vuestra presencia, decir que hoy es la primera charla coloquio sobre Porcelana Bidasoa, pero espero que no sea la última y que más gente relacionada con o que trabajadores de Bidasoa se animen a sentarse aquí y contarnos sus experiencias y sus vivencias, pues igual que lo van a hacer Jesús María Muñoz, Manuel Guzmán y Carlos San Martín. Ellos fueron trabajadores de Bidasoa, cada uno en un ámbito diferente, jefe de compra, encargado de almacén y de embalaje y jefe de diseño. Y decir que con esta charla lo que intentamos es recuperar nuestra memoria, que también es parte de nuestro patrimonio, parte de la memoria del patrimonio inmaterial, del patrimonio industrial de Irún, y bueno, que lo grabaremos para que conste y que quede como documento asociado a ese fondo de Gordallo. Sin más, pues les doy la palabra a ellos para que de esa forma tengan tiempo de explicar, pues les vamos a dar libertad, lo que hacían, cómo trabajaban, las anécdotas o que les vaya surgiendo, porque bueno, tampoco es una conferencia, sino que es explicar, exponer su vivencia. Y después dejaremos un margen de preguntas, porque seguro que tenéis curiosidades o cosas que queráis resolver. Gracias. Bueno, es igual. Yo, por ejemplo, soy Carlos San Martín. Estuve en la empresa 33 años casi. Empecé en 1970 y fui durante, del 85 al 97, por ahí 98, jefe de diseño de la empresa. Y bueno, pues la estancia en Bidasoa fue bastante agradable, por mi trabajo principalmente, porque era un trabajo agradable y bonito. De viajar y conocer a todos los diseñadores, que en la empresa se trabajaba bastante con diseñadores exteriores para modelos y para decoraciones. Aunque también había en la fábrica estrictamente la sección de moldería, que también se hacían los modelos ahí, no era que solo se trabajase exteriormente. Y bueno, y el tiempo ese era un trabajo bastante bonito y relacionado con bastantes departamentos de la empresa. Mi trabajo consistía en estar con los diseñadores y tratar de llevar a cabo lo que ellos proponían para que el proyecto que querían hacer, y yo tenía que dedicarme a estar con ellos y con los departamentos de la empresa que incidían en lo que ellos querían hacer. Podía ser en temas de calca, en temas de producción, en moldería, en embalaje, para llevarle luego los temas pendientes, en compras, porque había que comprar calcas y yo me encargaba de comprar las calcas directamente con los distribuidores, pero bueno, yo no las compraba, yo las encargaba, los preparábamos y luego las tenía que comprar el señor Guzmán, que era el que se encargaba de comprarlas. Entonces eso era un trabajo muy agradable, muy bonito, y estar en contacto prácticamente. Yo me pateaba muchas veces, así literalmente, la empresa durante el día, muchas veces, porque tenía que estar subiendo, bajando a todos los departamentos que tendría que tener coincidencia, porque si la pieza se tenía que fabricar o preparar en principio, pues tenía que ir a los hornos de bizcochado a ver si se habían metido, luego cuando salía, el horno ya de verificado, cuando ya se hacía el esmalte, es decir, era un proceso de seguimiento bastante importante. Y bueno, y ese trabajo lo hice durante unos cuantos años y bien, es decir, que con mucha ilusión y mucha alegría. Bueno, seguir hablando de las cosas, sí. No hace falta que seamos... Me llamo Jesús María Muñoz. Yo empecé con 14 años de aprendiz del almacén. En aquellos tiempos se trabajaba con cosas rudimentarias, andábamos con unos carros que eran de hierro, pero duros como ellos, y con madera, que tenían una palanca y tenías que agarrar, cargar ahí y levantar. Mi experiencia la primera fue positiva, porque me mandó el encargado cargar un montón de cajas de tazas, y monté la primera y monté la segunda, y levanté la palanca y la parte de atrás se fue para abajo.
Pero bueno, son cosas que como empiezas. Bueno, ahí me tiré pues igual 14 o 15 años. Yo empecé con 14 o 15 años allí, llegué a jefe de equipo dentro del almacén. Todo el inventario del almacén lo llevabas a mano, no existían ordenadores todavía, y todo tenías entradas, salidas y el total. Luego, cada vez que a final de año tenías que hacer el inventario del almacén, pues me lo trincaba yo solo. Y claro, igual eran 700.000 piezas. Las materias que teníamos, bueno, los sitios para cargar y para las piezas y eso, teníamos pues unas estanterías, pero todas de madera. Teníamos 2 pisos. En el piso de abajo, cada vez que te metías, salías de hollín, todo negro, pero bueno, que te ponías asqueroso. Pero bueno, era la forma de trabajar. Luego ya se empezó a cambiar. Los carros que llevábamos a lo primero eran cajones de madera, y ahí metíamos el material para ir. Luego había una máquina lavadora y de ahí pasaban las piezas y por ahí las limpiaban. Luego ya se fue cambiando, ya empezamos con carros, pero de goma, con ruedas de goma, pero había que tirar también ahí con fuerza, porque claro, aquello no era fácil de, igual metías 1000 piezas o las que seas y tenías que arrastrar. En un principio ese trabajo lo hacían 4 chicas y generalmente se hacía al día pues 1200 piezas. Total que al final fueron cambiando las cosas y me quedé yo solo. Y yo ya tenía que preparar 10.000 piezas. Bueno, al final te vas acostumbrando poco a poco. Luego ya empezaron lo que son los traspalés, ya metieron ya más hidráulicos y todo eso, y luego pues montabas en palés y ahí ya, claro, podías cargar mucho mejor. Claro, a veces se te caían las cosas porque el piso estaba hecho un Cristo. Claro, me acuerdo muy bien también que, por ejemplo, cuando empecé yo, no teníamos ascensores, teníamos montacargas. Y había uno, que bueno, estuvo aquí la primera vez, que era Franco, y ahí se le decíamos, te ponías en el piso que te tocaría, porque había 3 pisos, decías, Franco, al primero, y iba el otro, tiraba de la palanca, te subía y te sacaba. Bueno, experiencias, bueno, pues muchas y buenas. Bueno, a partir de ahí, luego tuve un ingeniero que vino de Grúas Guría, y ahora está en Ibiza, que se llama José Manuel Orcasitas, y ese me dio a mí la oportunidad de decir, bueno, pues mira, te voy a hacer encargado de la sección de mufla y embalaje. Y hombre, yo al primero tenía mucho miedo, porque primero, claro, te encuentras con unas gentes que ya las llevabas dentro del almacén, tú las llevabas, tenías a todas las gentes pues ya más o menos manejadas. Y entonces era cambiar con otras personas que, aunque las conocías, suele cambiar un montón, y lo siento mucho, y lo voy a decir, porque es que me sale así. Lo peor de trabajar en un sitio de eso es con mujeres. Las mujeres son las que te agarran y entre ellas se matan, y cuando tú vas a por una de ellas, todas ellas juntas a por ti. Entonces yo, cuando me hicieron encargado, lo pasé muy mal, porque estábamos haciendo una operación de la vajilla de la quinta, que se llamaba, y claro, y me decían, oye, hoy tienes que sacar tantas vajillas. Y digo, vale, venga. Y yo agarraba y hacía todo, y no sacaba ninguna. Y yo le decía al ingeniero, oye, ya lo siento, es que es imposible. Le digo, es imposible porque no llego. Y claro, quise desistir. Y le dije, mira, ya lo siento mucho, aquí tengo una cuadrilla que van todos en contra mío, y entonces voy a agarrar y lo voy a dejar. Y me dice, no, piénsatelo. Yo me iba a la cama y soñaba con lo que iba a preparar al día siguiente. Es más, ahora que llevo 10 años, todavía a veces sueño que estoy trabajando en porcelanas, así que voy cansado ya a trabajar al otro lado. Bueno, una vez eso, ya vi dónde era el fallo, cogí a la persona que me lo estaba haciendo mal,
y ya entonces ya me quedé más asentado. Experiencias, un montón. Hemos conocido un montón de gente, encargados, jefes, directores. Se veía a los que eran directores que venían a echar a la empresa abajo, ya se les ve, más o menos, pero bueno, al final te vas habituando. Después de 36 años ahí, ya es que experiencias a montones también, porque hemos sufrido mucho. Creo que fuimos de los primeros en cuanto a la reconversión industrial. Nos tocó huelgas, encerrados en la fábrica, tirados en el suelo, levantarte a trabajar. Es que, bueno, hemos hecho de todo. Encerrados en el ayuntamiento. También puedo contar historias del ayuntamiento, pero bueno, esa me la voy a dejar porque son... Esa sí. Y nada, para mí la experiencia, oye, una pena porque he visto que ha habido gente que, por intereses o por lo que sea, ha dejado morir el Porcelana Mirasol, que era la empresa más grande, me refiero a nivel de porcelana, la mejor. Es que mira, hemos trabajado, incluso nos traían piezas de la Rosenthal alemana, que dicen que es de las mejores de Alemania, y la calidad que exigían ellos no era ni parecido a la calidad que teníamos nosotros. Nos hemos tirado a montones por fallos y por cosas. Anécdotas, tengo una. Yo, cuando empecé en el almacén, pues bueno, metíamos todas las horas que teníamos, todas las que se podían, porque claro, eras un crío y tal, no sé qué, tenías que llevar para tu casa, y yo trabajaba en el almacén, hacía el trabajo, porque claro, no es que yo era jefe de equipo, pero yo tenía que trabajar también. No era cuestión de que yo mandaba y los demás trabajaban, no, yo trabajaba como el que más. Y entonces, luego me quedaba a meterlos y barría el almacén, después de eso. Luego ya estando ya de jefe de la sección de mufle y embalaje, pues bueno, ahí ya empezamos a meternos los ordenadores. Yo tenía mucho miedo, no había las nuevas tecnologías, decía, yo a ver, ¿qué hago aquí? Y me dijo el otro, Jesús, que eso no es nada, me decía, tú tranquilo, esto es un programa, te lo doy yo, y tú tienes que agarrar y venga, teclear, pipa. Bueno, teníamos más de 700 códigos, ¿vale? Por cada modelo tenía un número, empezaba 01 y luego, por ejemplo, la taza de té 1015 y tal. Y todo eso lo tenías que meter por ordenador para hacer todo el trabajo que antes hacía a mano. Oye, luego, experiencia, pues bueno, una que es un poquito de risa. Bueno, había un encargado que le teníamos mucho cariño. Bueno, mucho cariño, vamos a dejarlo ahí. Y total que un día yo, no sé, acostumbraba a agarrar en el ascensor, la gente se quedaba. Y yo con unos alicates de punta plana, pues agarraba, cogía bien el triángulo y lo sacaba. Ha habido gente que ha salido llorando también. Y total que se quedó encerrado este encargado. Y me dicen, oye, Jesús, digo, que se ha quedado alguien encerrado. Y agarro y digo, bueno, vale, ahora voy. Digo, a ver, oye, ¿quién eres? Y el tío no me contestaba. Y el tío no me contestaba. Digo, a ver, venga, di quién eres. Bueno, al final dije, lo voy a sacar. Sube y le digo, venga, bueno, se me ha dicho que había sido tú. Y dice, no te jodes, si te digo que he sido yo, no me sacas. Bueno, pues eso, luego hemos conocido, pues eso, toda clase de compañeros, amigos, ya te digo, no sé, penurias las hemos pasado todas. Como la época que cada vez que igual teníamos una mesa, porque claro, el problema antiguamente en porcelanas eran los hornos, cuando eran los hornos antiguos, y siempre la amenaza que había para no subirnos el suelo es que los hornos se caían, y no se caían. Los tuvieron que cambiar cuando la Comunidad Económica Europea dio una subvención, que es lo que me hace gracia, pero a ver, pero la amenaza era esa. Oye, como esto, el horno se cae y a la puta cae todo. Bueno, una mentira, bueno, pero al final siempre hemos hecho allí dentro del trabajo cosas, bueno, en navidades y cosas, era el desmadre, hay que reconocerlo, porque nosotros en los hornos, cuando el día de la chistorra, metíamos debajo la chistorra, aquello olía a chistorra,
¿qué hacemos? Y nos decían, bueno, como veían que nos agarraron, a partir de las 9 ya no trabajamos. Y oye, que os vamos a descuenta lo que quieras. A las 9 ya no, a partir de las 9 ya no trabajabas. Entonces los tíos dijeron, bueno, pues vamos a darle fiesta. O sea, pero nosotros no éramos más que ellos. Cogíamos el día siguiente, el día anterior. Y siempre hacíamos lo mismo. Bueno, hemos llegado, me acuerdo un año que salió una chica que trabajaba allí de cantinera desfilando por una sección con escobas. Hemos hecho cosas ahí, bueno, hemos conocido de todo, La verdad que mi experiencia era bonita y una pena dejar morir a Porcelana Vidasoa. Luego el que se sienta aludido en ese sentido, pues sabrá por qué. Porque ahí yo creo que ha entrado la especulación y cosas de esas y bueno, pero bueno, es ley de vida, por desgracia. No, le paso a mi compañero. Buenas tardes, soy Manuel Guzmán, jefe de compras. En primer lugar, quiero pediros disculpas de parte de José Miguel Cuesta, que era el jefe de mantenimiento, iba a estar hoy en esta mesa y me ha dicho que os pide disculpas en su nombre. Bueno, vamos a empezar un poco. De los que estamos aquí, yo fui el último en entrar. Yo entré en el año 94. En agosto del 94 es una fecha que llevaré siempre grabada. Yo no tenía ningún familiar que hubiera trabajado en Porcelanas Vidasoa. Yo venía del mundo de la aduana y me dieron la oportunidad de trabajar. Entonces, las primeras preguntas cuando me vieron allí, ¿y tú de parte de quién vienes? ¿Y de dónde? Y yo decía, mandé un currículum y me han llamado y me han seleccionado y aquí estoy. Dije, bueno, tengo una oportunidad, tenía ya 35 años y dije, vamos a portarnos bien y hacer las cosas bien. Uno de los cometidos que me dieron fue la fábrica. Es cierto que hasta el año 90 o así era bastante antigua. ¿Antigua en qué? Principalmente en maquinaria y demás. A partir del 90 empieza el tema informático y empiezan las grandes inversiones. Yo cuando entré, el departamento de compras no tenía ni ordenadores. Es decir, tuvimos que hacer un programa especial para compras, tal, y todo era innovar. Yo del mundo de la porcelana desconocía todo. Venía del sector, como os he dicho, de la aduana, que era sector servicios, y este es sector industrial, totalmente. Pero la empresa apostó también por aportar gente con nuevas ideas y dar la oportunidad a alguien que no estaba, la palabra no adulterado, sino seguir una línea de continuidad. Querían que hubiera un camino. Bueno, la apuesta fue por mí y dije, bueno, pues ahí está. Yo, desde el principio, la fábrica, lo que eran las oficinas, estaban por despachos. Y desde el primer día dije, yo quiero que aquí, para el puesto que tengo, la transparencia sea absoluta. Y una de las metas que me puse es, la puerta de mi despacho siempre va a estar abierta. Es decir, tanto para proveedores, que hay aquí uno hoy por cierto, como para los encargados y demás. Es decir, fue una de las líneas y uno de los principios que yo me marqué. Transparencia y que la gente tuviera siempre la puerta abierta para cualquier cosa que necesitara. Problemillas, ya sabéis todos cuál. En porcelanas siempre ha existido la falta de cash o tesorería, es decir, siempre andábamos ahí metiendo pedidos, venga que hay que facturar, tal, pero bueno, era mi trabajo, mi cometido, y muchos de los
facilitaba las compras, es decir, tenías formalidad, cumplías los compromisos de pago y la gente cuando cobra pues dice seguimos. Y algunos de los proveedores me lo decían a mí, se guardaban los albaranes para no facturarnos y cuando teníamos liquidez decía Manuel, y les llamaba y decía podéis emitir la factura para que os... Es decir, yo creo que Porcelanas siempre ha sido querida, pero no solo a nivel de los empleados, sino los propios proveedores, las instituciones, los bancos siempre han querido apostar por nosotros. El momento delicado llega cuando se abre el mercado con China principalmente. Yo además tenía todos los huevos en la misma cesta, porque mi mujer también trabajaba en porcelanas, pero yo veía los costes, lo que costaba un plato fabricado en China, y nosotros, efectivamente, solo en las materias primas y energía superaba el precio, sin incluir mano de obra ni margen de beneficio. Con lo cual, el tema cada día era más complicado. En energías era una burrada. Para mantener todos los hornos encendidos solo en gas y Iberdrola, a cuenta nuestra se forraban. Pero tenías que mantenerlo, bajar el horno, la temperatura, corrías graves riesgos de roturas, de rodillos, placas, y ese material era muy caro. Es decir, un rodillo que dices, pues si es una barra, pues a lo mejor costaba 300 euros. Y dices, ¿y es una barrita? Pues sí. Puntos importantes es cuando la empresa realmente hace una apuesta por invertir. Y como ha hecho Jesús, nosotros a nivel estatal éramos los de mejor calidad. Al principio yo cuando entré, pues yo desconocía la porcelana, pero bueno, ibas preguntando, indagando y al final la porcelana de Vidasoa se caracterizaba por su blancura y el esmalte. Y decías, ¿por qué es tan blanca? Y decías, no, es que anteriormente las minas de Burela, que están en Lugo, eran propiedad de la empresa, yo no sé si las había comprado el Marqués de Urquijo o quién, pero bueno, el caso es que teníamos el mejor caolín. Al tener el mejor caolín, pues teníamos el mejor blanco. Y el secreto antes, pues debía estar en el esmalte, la dureza del esmalte. Con los tiempos no hay secretos. Hoy los químicos son unos linces, hacen el problema a la inversa y porcentajes de cuarzo, feldespato y caolín al final te la clavan, es decir, te pueden copiar. Bueno, voy a pasar a Carlos, porque habla un poco y luego volverá a tocar. No, podemos hablar todos. No, sí, hombre, Carlos, pero es que si no, os voy a robar mucho tiempo. No, pero es igual, si podemos hablar de las cosas, de las relaciones que teníamos, precisamente igual entre nosotros también, un poco. Ah, bueno, bien. Porque en la fábrica, hay que decir que si me pongo a contar toda mi vivencia, todas las experiencias que tenía con todos los diseñadores y con las visitas que hacía ellos y venían aquí. Bueno, yo sí me acuerdo de que cuando entró... Espera un momentito. Una anécdota que esa sí me gustaría contar. Yo, por ejemplo, con Ágata Ruiz de la Prada, cuando empezó a venir aquí, al principio venía sola. Y la tercera vez que vino, ya tuvo a Cosima. Cosima y Tristán. Entonces, Cosima cuando la trajo tenía nada, 2 meses me parece, una de las veces que vino. Y
Bueno, mi labor era, aparte de estar con ellos, pues bueno, pues iba a buscar a los hoteles, estaba con ellos, comía con ellos. Y una vez comiendo ahí en Fuenterrabía, en Ullarri, digamos, en ese que hacía esquina que era un argentino, ¿cómo se llamaba? El acuario. Sí, el acuario. El acuario. Sí, era el dueño era argentino. Italiano. Bueno, pues, italiano. Pues estábamos una vez allí, claro, a ver, una niña pequeñita, pues comiendo, dándole el biberón, que al final estabas con una diseñadora que había venido a hacer unas cosas en la fábrica, pero también estaba ahí haciendo, pues eso, igual no le daba los biberones a mi hija y se le tuve que dar ahí a Cosima, pues el biberón, el otro, reservando, cosas de esas, pues me pasaba con mariscal, yo qué sé, pues cuando veníamos por aquí, que íbamos, yo qué sé, pues el mariscal siempre se hospedaba en Donosti y solíamos ir al Recondo, subiendo para Egueldo, a cenar o a comer. Y claro, pues a él, pues cosas, le encantaba pues, beber un buen vino y cosas de esas, o comer cosas importantes, ¿no? Y nos pedía permiso, bueno, me pedía, yo solía ir con ellos, ¿puedo comer esto? ¿Puedo beber esto? Se va a pagar la empresa, lo pagaba yo, pero bueno, lo pagaba la empresa, ¿no? Y cosas de esas, pues a menudo, ¿no? Que esas podíamos estar contando a montones. No, bueno, se los quedaba muy bien, la verdad es que se los quedaba bastante bien, porque teníamos, la empresa tenía una especie de acuerdo con restaurantes, con Surazá, con Aquelarre, con Subijana, con Miguel Agrelay, es decir, que había unos cuantos sitios en los que podíamos ir, las personas que podíamos ir con esos diseñadores o a comer o a cenar, y claro, lo pagaba la empresa. El convenio que tenía la empresa con esos restaurantes muchas veces era que les hacían las vajillas o adornos de la vajilla o decoraciones y no se pagaba, es decir que eran unas compensaciones por... Se llama inversión en publicidad. Sí. Entonces, bueno, pues te decía, bueno, pues tienes, yo qué sé, pues yo cuando muchas veces iba con ellos, pues les solía preguntar a José Ignacio Fernández, que era el consejero delegado, o, bueno, a ti no, pero a Eduardo, a unos de los sitios les solía preguntar, a Eduardo Jiménez. Oye, ¿cómo está, Rodríguez, cómo está esto? ¿Aquí puedo ir a este restaurante? Porque a veces igual ibas y resulta, no, a ese no vayas, que igual tenemos problemillas con ese, vete al otro. Pues porque igual ibas ahí y luego decías, oye, pues a la cuenta de eso, y te podía decir, no, voy a ir a eso, págalo, que... Entonces ellos, pues sí, yo preguntaba y dice, sí, no, mira, hoy vete con este a Aquelarre, por ejemplo. Yo tenía esa suerte que podía ir a esos sitios con ellos, ¿no? Pero porque iba por medio de la empresa, claro. Pero si no, si me dice, no, pues vete, no sé, pues aquí a Yarbi, a la Hermandad, o vete donde sea, dice que igual... Que tampoco es malo, ¿eh? Claro, no, pero lo que decía Terminal, que muchas veces era cuestión de que la economía igual estaba un poco desvariando y no, estábamos con problemas, vete aquí, o muchas veces al restaurante del polideportivo, que algunas veces ya hemos salido de ahí por la cosa de una cosa rápida y tal, o otras veces pues donde fuese, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas anécdotas, pero tampoco es cuestión de estar aquí ahora contando. Yo prefiero, por ejemplo, la relación que teníamos contigo, por ejemplo, o con Guzmán, pues era una relación, yo creo que... No, teníamos, no, que tenemos, bueno, ya, claro. Sí, ha dicho ahí. Que yo creo que de la empresa, de llevarse así un grupo de gente que se llevaban bien desde el principio que congeniamos, los tres que estamos aquí, porque nos hemos llevado siempre muy bien. Yo empecé en 1970 en la empresa. Yo en el 72. Y ese más tarde, pero desde que nos hemos conocido, aparte de que teníamos una función hilvanada con el trabajo que desarrollábamos, nos hemos llevado bastante bien. Yo me he llevado muy bien desde el principio, el anterior jefe de compra, seguro, que es que entró Guzmán, pues yo me llevaba ideal con él, ¿no? Porque yo tenía que tratar bastante con, bueno, ya lo sabe, con los jefes de compras para cosas, pues eso, la calcas, cosas derivadas de la porcelana, no de la porcelana en sí, sino de decoración, pues se tendría que encargar de él. Y esa relación la teníamos muy buena.